Muy buenas noches, oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy hemos invitado a que nos acompañe el sociólogo Simón Ordóñez Cordero. Él es analista político, columnista, articulista en varios medios escritos y portales de opinión. Fue coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Católica. Es empresario y le agradecemos por haber aceptado esta invitación, porque queremos evaluar con Simón Ordóñez la política ecuatoriana de nuestros tiempos. ¿Qué tal si comenzamos un poco recordando que nunca es malo, ¿no? ¿En qué ha cambiado esa política de los años 90, 2000, qué sé yo, cuando teníamos el Congreso, versus lo que se vive hoy en el escenario político del Ecuador, Simón? Hola Jimmy, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. A ver, creo que es interesante hacer esa comparación, ¿no? Porque creo que en el retorno a la democracia, sobre todo en el primer gobierno de Roldós, Hurtado y luego algunos gobiernos que le sucedieron, digamos, básicamente quienes hacían parte del gabinete, quienes llegaban a la presidencia, quienes llegaban al Congreso en ese tiempo, eran las personas más relevantes de la sociedad. De alguna forma eran gente que, pese a tener discrepancias políticas y estar ubicados en espectros políticos distintos, pero eran conocidas por haber manejado una ética pública por todos conocida, digamos, ¿no? Por haber sido respetuosos en general de las leyes, por gente probada, gente que leía libros, gente que, digamos, que estaba interesada realmente por el bienestar del país, con excepciones también, ¿no? También hubo actos de violencia, también hubo personajes, digamos, que no tenían esas condiciones a las que había aludido hace un momento, pero recuerdo que en algún momento, en pleno auge del correísmo, ¿no?, escribí un artículo que tuvo una circulación bastante importante, al cual llamé la meritocracia de los peores, ¿no? Y hacía una simple comparación, digamos, aparte de tomar algunas ideas de Hayek. Hayek, este gran pensador liberal de la escuela austriaca, decía que justamente en sociedades que tienden hacia la dictadura y hacia el totalitarismo, los peores se imponen, ¿no? Entonces, para ilustrar esta idea de lo que estaba pasando en el correísmo, por ejemplo, yo utilizaba algunas figuras, ¿no? Entonces decía, mientras en el gobierno de Roldós, por ejemplo, estuvo como vicepresidente, el propio presidente Roldós, ¿no es cierto? Pero como vicepresidente Osvaldo Hurtado, ahora teníamos a Jorge Glass, que hoy día se encuentra preso, ¿no es cierto? Mientras tuvimos ministros de salud como Plutarco Naranjo o como Rodrigo Fierro, teníamos a Caroline Chan, luego implicada por los temas de las ambulancias, etcétera. Mientras tuvimos a cancilleres como Diego Cordobés o como Pareja Díez Canseco, en ese tiempo teníamos como canciller a Patiño y luego a este señor, se me va incluso el nombre. No importa. Por lo irrelevantes que resultan, ¿no? Y como fiscal general de la nación tuvimos a Edmundo Durán Díaz, y en este tiempo teníamos al señor Chiriboga. Entonces creo que estas comparaciones que son, digamos, me parecen bastante relevantes, ¿no es cierto?, para mostrar este enorme cambio. Y si se habla de asamblea, ¿no es cierto?, tuvimos a presidentes como el doctor Lucero o Raúl Vaca Carbo, ¿no? Y luego tuvimos, no sé, a la señora Rivadeneira o al mismo presidente actual del Congreso, que resulta un hombre
que hasta puede ser simpático, ¿no es cierto? Pero de muy poco peso intelectual y político, ¿no? Ahora, en todo esto que está describiendo, Simón, ¿qué es lo que más ha pesado? ¿Qué tiene que ver? Porque aquí solemos echarle la culpa de todo a algo, en este caso a la Constitución del 2008, al Código de la Democracia, porque parecería ser que, por ejemplo, la conformación del Congreso, de la Asamblea de hoy, como tiene normas distintas, permite que mucha gente que a lo mejor sin merecimiento llegue a legislar y fiscalizar. Entonces, ¿es un tema de leyes? ¿Es un tema de cultura? ¿De qué mismo, Simón? Yo creo que tiene que ver con ambas cosas, ¿no? Esto que se ha venido llamando la cultura del espectáculo, ¿no? Uh-huh. De alguna forma en donde algunos personajes irrelevantes, pero que básicamente alcanzan fama por distintas cuestiones, ¿no es cierto?, empiezan a tener una participación muy fuerte en la asamblea. Ahora, por ejemplo, la asamblea actual y la pasada, podemos ver, está llena de hombres y mujeres que básicamente son influencers o hacen TikToks o hacen ese tipo de cosas que, no son mayormente potentes en el momento de la discusión política, porque quizás incluso, ni siquiera, los libros que habrán leído serán muy pocos o posiblemente de autoayuda, ¿no? Pero obviamente, este proceso que sí venía con algunos niveles de degradación, el propio Bucaramato fue un periodo de degradación para el país, se fue profundizando sobre todo con la Constitución de Montecristi y luego con las leyes subsiguientes que vinieron, como el propio Código de la Democracia, ¿no? Esto amplió mucho el espectro, volvió, se quitaron algunos controles, para que fuerzas políticas ideológicas, fuerzas políticas, partidos políticos reales y no empresas electorales sean las que hagan parte de esto, ¿no? Simón, te interrumpo por una cosa. ¿Y no crees, Simón, que las redes sociales, por ejemplo, han amplificado estos conflictos y fabrican una suerte de percepciones de confrontación permanente? ¿Cuánto han pesado las redes en toda esta historia? Bueno, las redes tienen un peso bastante grande, ¿no? Pero como cualquier instrumento tecnológico, que hemos ido inventando o que la humanidad se ha ido proveyendo a lo largo de la historia, pueden ser bien o mal utilizadas. Es decir, las redes por sí solas no son algo malo. Yo creo que en gran parte más bien tienen una cuestión bastante positiva, que es democratizar, ¿no es cierto?, tanto a la gente que puede opinar. Eso también permite que muchos, diría Humberto Eco, ¿no es cierto?, que muchos idiotas o muchos imbéciles opinen, ¿no? Abundan. Pero eso no está del todo mal, ¿no? Uh-huh. Porque además las redes, ¿no es cierto?, permiten que, por ejemplo, y esta es una comparación positiva en relación a lo que eran los años 80, ¿no es cierto? En los años 80, cuando era niño, básicamente, estaba entrando a mi adolescencia, en los años 80, ¿no es cierto?, la cantidad de analfabetos y de gente que no tenía ningún tipo de información sobre la política era abundantísimo, ¿no? Claro. Había muchísimos analfabetos o muchísima gente que rarísima vez tenía acceso a leer un periódico, un editorial o alguna cosa de esas. Creo que las redes han permitido más bien, ¿no es cierto?, aunque hay estos otros problemas, pero han permitido más bien que la gente, aunque sea mensajes pequeños, pero que haga sus pequeñas lecturas diarias. Claro. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos muchísimo menos analfabetos en este tiempo. Entonces, yo tengo más bien una visión positiva. El mundo en ese sentido ha avanzado mucho. Claro. Ahora, Simón, una cosa rápida. Simón, perdona. ¿Estamos entonces frente a una ciudadanía más informada o una ciudadanía a lo mejor más susceptible a narraciones simples?
A ver, yo creo, sí, a ver, creo que en general estamos frente a una ciudadanía más informada. El Ya. mismo hecho de que haya menos analfabetos en este momento, ¿no es cierto? De que los niveles de escolaridad se hayan superado, con todos los problemas que pueden tener, nos está hablando de una ciudadanía que tiene más información. Ahora, las redes, por el tema de los algoritmos y por el tema de este tipo de cosas, también sí permiten cierto tipo de distorsiones. Hay una cuestión que me parece muy importante en el tema de las redes, que es lo que se conoce como el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es que nosotros tendemos básicamente a leer o a recibir información, la filtramos, digamos, y aceptamos solo aquello que confirma nuestras ideas preconcebidas, ¿no es cierto? O digamos, nuestro ideario político, la idea que nos hacemos sobre el mundo. Y claro, como el algoritmo funciona a través de los me gusta que uno pone o del tipo de lecturas que uno va haciendo, entonces el algoritmo lo que tiende a hacer es a mandarte solo la información que va a reafirmar aquello. Claro, claro. Entonces, ese es un tema que contribuye, por ejemplo, a estos niveles de polarización y que en ciertos momentos, ¿no es cierto?, facilita esta idea de la presencia de lo que llaman la posverdad, ¿no es cierto? Porque Claro. empezamos a alimentarnos de un solo lado. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto? Cuando uno recuerda incluso su propia formación intelectual o la de nuestros padres o cosas así, también uno recuerda que básicamente se prefería leer un cierto tipo de periódico, cierto tipo de libros y que uno desechaba aquello que no estaba muy conforme a lo que pensaba, ¿no? Claro, bueno, después de la pausa que ya viene, vamos a conversar con Simón Ordóñez Cordero, por ejemplo, de frases que ha dicho y las he leído, que no vivimos una muerte de la democracia, sino una crisis de representación. Vamos a preguntarle dónde se rompió ese vínculo entre los ciudadanos y la política, entre otras cosas. Vamos a una breve pausa y volvemos en Ecuador TV. Y estamos de regreso con el sociólogo Simón Ordóñez Cordero. Él es analista político, columnista y articulista en varios medios escritos, portales de opinión, ex coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Católica del Ecuador. Bien, habíamos dicho, Simón, que en algún momento ha expresado usted que no estamos frente a la muerte de la democracia, ¿no?, sino a una crisis de representación. ¿Cuándo? ¿Dónde se rompió ese vínculo que unía, que acercaba a los ciudadanos con la política? A ver, yo creo que son dos cosas, ¿no? A ver, creo que a nivel del país y a nivel mundial también, ¿no es cierto? Hay un libro muy importante me parece que es un autor de Levinsky, ¿no?, que se llama Cómo mueren las democracias. Creo que tanto desde la derecha como desde la izquierda sí hay un ataque a ciertos pilares fundamentales de la democracia, como es la separación de poderes. Es decir, son personas que han ganado las elecciones, ¿no es cierto?, que van tomando las instituciones y que a través de ciertos cambios legales se van tomando distintos espacios democráticos y van intentando liquidar esta democracia existente, ¿no? Sin embargo, creo que la democracia tiene sus resortes, tiene digamos, sus fortalezas y que todavía no está en una crisis terminal como algunos piensan. Lo que sí existe, ¿no es cierto?, es que de alguna forma la política se ha venido a escindir de las demandas de los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces,
digamos, los políticos ya no se preocupan tanto por representar demandas ciudadanas, por representar aspiraciones ciudadanas, sino que más bien se han vuelto grupos corporativos que pelean únicamente o que luchan únicamente por sus propios intereses. Cuando, digamos, habían cierto tipo, por hablar del Ecuador, cierto tipo de partidos que digamos desde la ADP, la Izquierda Democrática, el propio Partido Social Cristiano, el CFP en su momento, ¿no es cierto? Creo que muchos de sus líderes y de sus programas estaban mucho más anclados en aspiraciones de ciertos sectores de la sociedad. Incluso creo que había idearios por ahí que representaban una visión del mundo, una visión de país, y que eso era lo que le proponían a la ciudadanía. Creo que esta misma liviandad de los mensajes contemporáneos, esta misma cuestión que tocábamos en el segmento anterior, hace que justamente este vínculo entre ciudadanos y lo que son los partidos se haya roto o esté parcialmente fracturado, claro. ¿no? Ahora, Simón, entonces, por lo que te escucho, el votante ecuatoriano hoy está buscando un poco más liderazgos que proyectos colectivos. Sí. Creo que, digamos, siempre hubo la combinación de las dos cosas, pero creo que ahora, luego de una experiencia tan enormemente triste, porque fue una experiencia autoritaria, ultra personalista, ¿no es cierto?, ligada a un caudillo abusivo, a un caudillo que además, digamos, ya con pruebas se ha demostrado que fue tremendamente corrupto como Correa. Creo que se fortaleció esta tendencia de los ecuatorianos a la búsqueda de un líder carismático, si es que se quiere, carismático con todas las implicaciones que tiene, ¿no? Es decir, puede ganar una elección, tiene un discurso que llega a la gente, etcétera, ¿no es cierto? Pero que gobierna incluso con independencia o por fuera de las leyes y por fuera de la moral en muchos casos y de la ética pública. Y creo que lamentablemente eso también se está reproduciendo en el gobierno actual. Creo que lamentablemente el presidente Noboa está reproduciendo una serie de prácticas que las tuvo el correísmo. Claro, él es menos elocuente, menos suelto de palabra, resulta incluso menos agresivo, si es que se quiere, pero la gente lo está votando. Hay una campaña centrada mucho en su imagen, ¿no es cierto? Los medios también están siendo usados en este momento, pero hay también de parte de este gobierno un uso arbitrario del poder, poquísimo respeto al Estado de Derecho, ¿no es cierto? Y hay que recordarle al presidente Noboa que buena parte de su votación provino de aquellos que justamente estábamos en contra del autoritarismo y de los abusos permanentes del correísmo. Y creo que en esto el presidente Noboa está traicionando a lo que fue parte de sus votantes. Simón, pero a ver, parte de quienes le dieron los votos al presidente de la República fueron jóvenes, mejor dicho, muchos jóvenes estuvieron en esa línea. Usted sostiene que los jóvenes no están despolitizados, sino que hoy participan de otra manera. ¿Cómo deben hacer qué deben hacer los actores políticos para conectar de manera adecuada con estos jóvenes? Hablo de 30 años para abajo, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿O qué han hecho mal, si es que lo han hecho mal? Bueno, en nuestro país es complicado. Si yo tuviese la receta para eso, quizás este rato estaría siendo el principal asesor de claro. ¿no? pero claro, uno tiene algunas cuestiones. A ver, yo creo que en ese sentido Noboa, sobre todo en su primera elección, ¿no es cierto?, logró conectar con este hastío que sentíamos los ecuatorianos y sobre todo los jóvenes con relación a
a la pugna esta permanente, ¿no es cierto?, a este nivel de polarización enorme que vivía el país, que incluso ya tuvo una cuestión demasiado fuerte con el asesinato de Fernando Villavicencio, ¿no? Y eso hizo que posiblemente él, al presentarse callado, austero en el debate, haya logrado captar el voto de mucha gente que veíamos que la sociedad no aguantaba más este nivel de polarización. Sin embargo, en su segunda etapa, lo que hace más bien es recurrir nuevamente a polarizar a la sociedad. O sea, tanto el correísmo como el novoísmo están polarizando la sociedad, porque además tienen unas características relativamente similares, que son, por un lado, ¿no es cierto?, este uso arbitrario del poder y del Estado de Derecho. O sea, no recuerdan que el Estado de Derecho es básicamente una institución que está hecha para proteger los derechos de los individuos frente al Estado y frente al abuso del poder. Simón, ¿no? le repregunto, ¿pero no será que es la única forma de poder manejar esta nave que es el Ecuador, que es tan difícil, cuando tiene una oposición, el gobierno ciega, en determinados momentos ciega, radical, rabiosa? No sé si haya un plan B para combatir, que además que es una oposición que hay que reconocerlo, que es muy orgánica en la forma de expresarse y de negarlo todo y de oponerse a todo. Claro, a ver, yo creo que no, o sea, creo que se necesita mano dura, que se necesita un presidente con liderazgo, que se necesita alguien que haga cumplir las leyes, no que las incumpla. Es decir, no creo que sea necesario incumplir las leyes. Por ejemplo, me parece que en este momento lo que está ocurriendo con una clara persecución política que atenta a la libertad de expresión, con el Diario Expreso, me parece un exceso de este gobierno. Y ha habido 2 o 3 periodistas más que han sido atacados por el gobierno, y eso me parece altamente peligroso. Entonces, creo que dentro de las leyes, ¿no es cierto?, y también modificando algunas de ellas, ¿no es cierto?, se puede hacer este combate, por ejemplo, a la violencia y al crimen organizado, ¿no? Justo a este punto, Simón, que tenemos 3 minutitos más. ¿Cómo ves el escenario del Ecuador hoy día? Estas asperezas que parece que brotan todos los días, un día más que otro. ¿No tiene que ver este ambiente, este entorno hostil, raro, complejo del crimen organizado que nos tiene asistiendo a diario a malas noticias, a pesar del esfuerzo, porque sí se ha hecho un importante esfuerzo por combatir las mafias? Sí, a ver, yo no veo la estrategia clara del gobierno y eso me apena. Creo que sí hay un esfuerzo, creo que hay una voluntad de combatir al crimen organizado. Y aquí también hay que recordar, creo que lo que pasó en el 2008, lo que pasó con la apertura del país, o sea, con la nueva constitución, la del 2008, ¿no es cierto?, que entre otras cosas, por ejemplo, declaró este tema de la ciudadanía universal, ¿no? Uh-huh. Y con esta posición incluso de recibir financiamiento de un grupo narcoterrorista como las FARC, uh-huh, y de haber firmado una especie de paz firmado, digamos, implícitamente, ¿no? Uh-huh. Una especie de acuerdo de paz con las mafias, fueron las cosas que permitieron que las mafias organizadas prosperen, ¿no es cierto?, y que estemos en este momento tan complejo. Creo que hay que seguirlas combatiendo. Yo creo que la salida de largo plazo es una salida que tiene que ser consensuada a nivel mundial, es la legalización de las drogas para quitar este incentivo perverso que son estos negocios que generan estos réditos inmensos y que terminan a la larga, ¿no es cierto?, tienen tal capacidad de corromper a las instituciones que pueden ser un suicidio no solo para el país, sino para todo el occidente. Y sobre lo anterior quería solo nombrar una cuestión más, porque creo que estábamos sobre el tiempo, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que es muy importante, buena parte, con las diferencias que uno puede tener, de lo que está haciendo el presidente Javier Milei en Argentina. Creo que él
teniendo al peronismo, ¿no es cierto?, que quizás es la mafia, el movimiento político más fuerte y la mafia más organizada que ha tenido América Latina, creo que lo está derrotando permanentemente con políticas económicas inteligentes, bien pensadas, que han permitido que ese país, por ejemplo, empiece a crecer nuevamente y que salga del proceso de hiperinflación al que estaba abocado. Pero por otro lado, si uno ve, el presidente Milei no ha violado jamás las leyes argentinas. Entonces, en el marco de las leyes, en el marco del Estado de Derecho, se pueden hacer bastantes cosas para encaminar al país y para reorientarlo. Por eso yo creo que en este momento, por ejemplo, el Ecuador necesariamente faltan algunos años para la nueva elección, pero tendría que buscar una tercera opción. Bien, gracias al sociólogo Simón Ordóñez Cordero. Gracias, Simón, muy amable, un gran abrazo. Jimmy. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Y con ustedes, amigos televidentes, oyentes, internautas de Ecuador TV, será hasta el lunes a las 10 de la noche.